A ver, imaginemos por un momento el siguiente escenario. Un explorador, alguien que se encuentra perdido en medio de un bosque gigantesco. Y la oscuridad es, bueno, casi absoluta. Hablamos de una negrura tan densa que parece tener peso físico. A nivel del suelo, el frío es cortante, cala hasta los huesos. Y claro, amenaza con una hipotermia rápida si no se lleva el equipo adecuado. Así que ante la desesperación por ver algo, lo que sea, y por conseguir un poco de calor, este viajero comete el error más básico de la supervivencia. Saca una cerilla y la enciende. Y ese es, literalmente, el último error que alguien cometería en ese lugar, porque en el mismo instante en que el fósforo produce la primera chispa, no se ilumina el bosque. Lo que ocurre es que el aire mismo detona. Toda la atmósfera alrededor estalla en una bola de fuego devastadora. Vale, vamos a desgranar esto. Porque lo que tenemos hoy sobre la mesa, en este análisis a fondo, altera absolutamente todas las reglas de lo que consideramos un entorno de supervivencia. Estamos hablando de la documentación recuperada del nivel 42 de los backrooms, un lugar que está clasificado bajo el nombre de The Horizon, o el horizonte. Exacto. Y con una dificultad de supervivencia de clase 5E. Que la letra E es clave aquí. Sí. Es que en la mayoría de las historias sobre lugares inexplicables, el miedo siempre tiene la forma de, no sé, una criatura que acecha en las sombras, pero aquí los informes insisten en algo insólito. No hay entidades. Ninguna en absoluto. Claro, y esa E en la clasificación es el detalle que lo cambia todo. Indica un peligro de tipo puramente ambiental. O sea, el nivel se cataloga como inseguro, no asegurado, pero libre de las típicas entidades hostiles. Aunque, ojo, la ausencia de monstruos no es una casualidad ni una señal de que el lugar sea pacífico, ¿eh? Para nada. Al contrario. Cualquier forma de vida externa que intente establecerse allí perece rápidamente debido a las condiciones extremas. Es decir, el ecosistema en sí mismo es el depredador definitivo. Es fascinante, de verdad, porque obliga a quienes nos escuchan a cambiar por completo la mentalidad. No hay que huir de un cazador, sino que hay que intentar sobrevivir a la física misma del entorno. Los registros señalan que la única fauna documentada son unos diminutos pájaros e insectos que, sorprendentemente, han logrado adaptarse. ¿Sí? Forman una red biológica minúscula. Exacto, y los operativos advierten de forma muy severa que no debe ser alterada bajo ninguna circunstancia. Ni tocar un pájaro, vamos. Y esa advertencia subraya lo delicadísimas que son las reacciones químicas del nivel. Este lugar es un estudio increíble sobre un entorno hostil que castiga la ignorancia con letalidad inmediata. Para comprender la mecánica de esta trampa gigante, lo más sensato es observar la base misma del entorno, el terreno que pisan los viajeros. A ver, los informes describen ese terreno como un paisaje no euclidiano. Y creo que es importante detenernos aquí un segundo, porque es un término que suena muy científico, muy técnico, pero sus implicaciones prácticas son aterradoras. No se trata simplemente de un terreno irregular con baches, ¿verdad? ¿Qué va? En absoluto. Cuando hablamos de geometría no euclidiano en este contexto, nos referimos a que las reglas fundamentales del espacio, tal y como las entiende nuestro cerebro humano, sencillamente colapsan. Madre mía. O sea, si alguien traza un triángulo en este suelo, la suma de sus ángulos no será de 180 grados. Un explorador podría caminar en una perfecta línea recta durante horas y de repente encontrarse exactamente en el punto de partida, sin haber girado nunca. Las distancias se comprimen y se estiran. Lo que hace que la simple navegación sea un desafío cognitivo monumental. Una pesadilla para intentar no perderse. Exactamente. Y sobre este suelo, geométricamente imposible, se alza un bosque inmenso. Los árboles tienen una envergadura gigantesca y sus hojas forman una cúpula tan espesa que impide el paso de cualquier tipo de luz. Es una penumbra perpetua. Sin embargo, y esta es, una de las primeras grandes contradicciones biológicas de los documentos que tenemos aquí. Esta vegetación crece de forma desmesurada. O sea, la ciencia básica establece que sin luz no hay fotosíntesis. Y sin fotosíntesis, pues un bosque de estas características debería marchitarse en cuestión de semanas. Claro, lo fascinante de esto es que la flora ha sustituido la necesidad de luz solar por un mecanismo de supervivencia química. Pero bueno, antes de llegar a esa biología anómala, hay que entender el problema inmediato que esa oscuridad plantea para los humanos. La falta de luz obliga a utilizar linternas u otras fuentes artificiales.
Y como ilustraba tu escenario inicial, recurrir al fuego tradicional desencadena una catástrofe absoluta. Es que, para visualizarlo mejor, es como si todo el bosque fuera el interior del cilindro de un motor de combustión gigantesco. Un motor lleno de una mezcla de gasolina y aire altamente presurizada. Encender una mínima llama abierta actúa exactamente igual que la bujía de ese motor. Una chispa y se acabó. Eso es. No es que el árbol más cercano se prenda fuego lentamente, rollo fogata. Es una explosión volumétrica superviolenta. La comparación del motor de combustión es sumamente precisa, de hecho. El aire en el nivel 42 contiene concentraciones altísimas de partículas reactivas. Al introducir una fuente de ignición, las partículas en un radio de 5 a 10 metros arden simultáneamente. Es una pasada. La onda expansiva y el calor extremo aniquilan cualquier cosa biológica en ese perímetro. Pero el nivel posee un sistema de autorregulación casi irónico tras estas explosiones. Sí, he leído esa parte. Resulta que si la detonación logra inflamar la madera de los árboles, el bosque no se quema hasta los cimientos. El entorno reacciona al fuego desatando de inmediato una lluvia de ácido corrosivo muy, muy pesado. Y en cuestión de segundos, este aguacero químico sofoca las llamas. Un mecanismo de defensa automático. Y asombrosamente, la corteza del árbol permanece intacta. El ácido simplemente resbala por el tronco, limpiando el rastro del incendio, para luego ser absorbido por el suelo, como si nada hubiera pasado. Lo cual convierte al subsuelo en un depósito altamente tóxico, alimentando el ciclo continuo de peligro. Este mecanismo de extinción química por medio de precipitación revela que la atmósfera de este lugar es un caos termodinámico total, lo cual nos lleva a analizar las extrañas mediciones climáticas recopiladas por los equipos de exploración. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque los datos climáticos parecen pertenecer a dos planetas distintos que coexisten en el mismo espacio. A nivel del suelo, los sensores indican temperaturas que oscilan entre los 0 y los 8 grados centígrados. Es un frío húmedo, penetrante, que induce la hipotermia si la ropa no está completamente seca. Congelación casi segura. Claro. Sin embargo, al medir la temperatura del aire por encima de la cúpula de los árboles, ahí arriba, los registros se disparan hasta unos sofocantes 56 a 67 grados centígrados. Es de locos. Es una anomalía termodinámica severa. O sea, semejante gradiente de temperatura en condiciones normales generaría corrientes de convección masivas, básicamente creando tornados constantes y vientos huracanados. Ya, claro, la diferencia de presión sería brutal. Exacto. Sin embargo, la densidad de la cúpula arbórea atrapa el aire frío abajo, mientras que las reacciones de las partículas suspendidas arriba mantienen el calor extremo aislado. Es como una especie de pseudoestratosfera hirviente que hace de techo. Pero, a ver, ese calor no proviene únicamente de la fricción química en el aire, ¿no? Los documentos apuntan a una fuente geológica monstruosa en el centro geográfico del nivel, un volcán que por lo visto no descansa jamás. Lo fascinante de esto es que no se trata de un volcán escudo, de erupciones lentas y predecibles, de esos que ves la lava bajar tranquilamente. Hablamos de un estratovolcán perpetuamente activo. Para quienes estudian la geología, los estratovolcanes son conocidos por estar formados por capas de lava viscosa y cenizas, lo que permite que la presión de los gases se acumule hasta niveles críticos antes de liberarse de forma explosiva. Es decir, una olla a presión gigante. Totalmente. La actividad sísmica es implacable en la zona, porque las cámaras magmáticas subterráneas se están recargando sin cesar. Existen registros de erupciones ininterrumpidas que han durado, ojo a esto, hasta 5 semanas. 5 semanas seguidas escupiendo lava, madre mía. Y las consecuencias de esas erupciones son aterradoras. O sea, la ceniza tóxica satura el aire, pero el verdadero peligro, según leo, son las bombas volcánicas. Las rocas que escupe el cráter alcanzan tamaños anómalos y son lanzadas a velocidades balísticas imposibles de anticipar. Es como artillería pesada cayendo del cielo. Tal cual, el radio de impacto documentado abarca hasta 34 kilómetros desde el cráter. Pensemos en eso un momento. 34 kilómetros es la extensión de una gran área metropolitana entera. En toda esa área está lloviendo artillería geológica al azar. El daño cinético de una roca del tamaño de un vehículo cayendo a velocidad terminal es devastador, evidentemente. Aplasta lo que sea. Pero el evento no termina con el cráter en el suelo. Al fracturar la tierra, el impacto de la roca libera bolsas de productos químicos extremadamente nocivos que estaban atrapados a presión en el subsuelo. Se forman nubes de gas mortales casi instantáneas en la zona de choque. Entonces, a ver si no entiendo. El entorno te congela los pies, te amenaza con hervirte vivo si escalas los árboles.
prohíbe el uso del fuego bajo pena de explosión instantánea y encima somete al área a un bombardeo volcánico que expulsa gas tóxico de la Tierra. Ante este panorama, uno tiene que preguntarse, ¿cómo es posible que ese bosque gigantesco resista sin convertirse en un campo de cenizas en 2 días? Pues la respuesta a esa paradoja está en la biología de los árboles y en cómo aprovechan esa toxicidad extrema a su favor. Como adelantábamos antes, al carecer de luz solar, estos árboles han desarrollado un metabolismo completamente ajeno al de la botánica convencional terrestre. Se sustentan absorbiendo una sustancia que los científicos del grupo de exploración han denominado savia anómala. Sí, he repasado las notas sobre esa savia y de verdad parece pura ciencia ficción. Se describe como el resultado de una reacción química extremadamente lenta en el interior de la Tierra, producto de la mezcla entre las lluvias ácidas corrosivas y los minerales tóxicos del suelo volcánico. Es un cóctel letal. Exacto. Es decir, los árboles están bebiendo un lodo venenoso para sobrevivir. Y no solo sobreviven, sino que parece que esta savia impregna toda su estructura. Los hace inmunes a las lluvias ácidas, unas lluvias que deshacen la piel y los tejidos humanos como si fuera papel, y que además presentan indicios de radiactividad. Exactamente. El bosque se blinda a sí mismo utilizando el veneno del entorno como material de construcción para su corteza. Es brillante, la verdad. Pero este sistema requiere un equilibrio químico inmensamente frágil para funcionar. Cuando ese delicado balance subterráneo o superficial se ve alterado por algún factor externo, los resultados son catastróficos. Hay documentados 2 desastres medioambientales específicos de gran magnitud por culpa de esto. Y es lógico, la verdad. Si hay reacciones químicas tan inestables bajo tierra, cualquier alteración topográfica tiene que actuar como un detonador. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el terreno se abre o se revuelve de forma abrupta por un desprendimiento o algo así? Pues el primer tipo de desastre documentado ocurre precisamente en ese escenario. Si el suelo saturado, que se encuentra en plena fase de reacción química lenta, queda expuesto de golpe al aire ambiental, la oxidación y reactividad son brutales. Se genera una bola de fuego gigantesca que se autoalimenta. Uf, tela. Y ojo, este incendio no es como la explosión breve de la linterna de antes. Este arde de forma continua y prolongada gracias a las reservas inmensas de ácido en la tierra revuelta. Y al ser un fuego alimentado químicamente desde la raíz misma del nivel, la lluvia ácida defensiva es completamente incapaz de sofocarlo. O sea, un incendio eterno incrustado en el suelo que no se puede apagar con nada. Espeluznante. Pero bueno, luego está el segundo tipo de desastre, el cual involucra las infames zonas muertas, o dead zones. A diferencia del fuego, que es ruidoso, brillante y visible desde lejos, este fenómeno parece mucho más traicionero y silencioso, ¿no? Así es mucho más insidioso. Este segundo evento ocurre por encima del nivel del suelo, directamente en la corteza de los árboles. A veces, la lluvia ácida pesada no fluye limpiamente hacia la tierra, sino que diminutas gotas o partículas quedan atrapadas en las grietas microscópicas de la madera rugosa. Ah, claro, se estancan. Exacto. Aisladas del sistema de raíces, que normalmente procesa el líquido, y expuestas directamente a los altos niveles de toxicidad del aire, estas partículas inician una descomposición anómala ahí mismo, en la corteza. Y los registros describen que esa mezcla forma una sustancia blanca y semilíquida similar a una espuma corrosiva, que empieza a brotar de la corteza del árbol como si estuviera enfermo. Y esa espuma no solo corroe el árbol, sino que comienza a emitir nubes de gases letales totalmente invisibles a su alrededor. El gas es tan potente que aniquila la inmunidad química de la vegetación cercana. Un efecto dominó. Totalmente. Esto crea focos de deforestación letal en medio del bosque, las llamadas zonas muertas. Cualquier explorador que se tope con áreas donde los troncos se han vuelto de un negro carbonizado y la hierba presenta un aspecto de quemadura química profunda, sabe que ha entrado en un campo de gas letal y debe evacuar el área en segundos o no lo cuenta. Madre mía. A ver, recopilemos las amenazas hasta ahora, porque esto es para volverse loco. Un frío que induce la hipotermia, explosiones volumétricas por chispas de linterna, lluvia ácida presuntamente radiactiva, rocas gigantes cayendo desde el cielo a 30 kilómetros de distancia, incendios químicos inextinguibles en el suelo y, por si fuera poco, zonas invisibles de gas mortal. Un parte de atracciones del horror. ¿Ya ves? Cualquiera en su sano juicio buscaría una salida desesperadamente. Pero la ironía más cruel del nivel 42 es el camino que se debe tomar para escapar de allí. Es el colmo. Las notas indican que quienes acaban en este infierno suelen llegar accidentalmente, claro.
un fallo en la realidad, comúnmente conocido como hacer no clip desde el nivel 41, o bien caminando demasiado lejos en los confines del nivel 10. Para asistir a estos viajeros perdidos, hay una presencia humana estructurada. El grupo conocido como el MEG ha logrado establecer la base 42. Que ya tiene mérito. Ya te digo. Es un complejo de supervivencia operado por 12 científicos permanentes y cerca de 25 agentes móviles. A ver, es que el simple hecho de que casi 40 personas operen allí a diario ya es un testimonio de adaptación extrema. Ellos son quienes guían a los perdidos hacia la única salida documentada. Pero la naturaleza de esta salida es completamente ilógica. Va en contra de cualquier instinto primario de supervivencia. Los exploradores tienen que marchar directamente hacia el mayor foco de peligro geológico del nivel, hacia las laderas del estratovolcán. Cerca del cráter volcánico principal, entre los flujos reales de magma hirviente, la ceniza asfixiante y el constante bombardeo cinético que hemos mencionado de las rocas, se encuentran unas anomalías muy específicas. El terreno alberga varias filas que contienen de 2 a 4 piscinas de lava anómalas. Piscinas de lava, tal cual. Sí, sí. Aproximarse a ellas ya supone un riesgo inmenso por las altísimas temperaturas y la inhalación de gases sulfurosos que te queman los pulmones. Sin embargo, al mirar fijamente el interior de estas piscinas en concreto, el magma fundido desaparece ópticamente. Claro, los testimonios aseguran que lo que se ve en su lugar, mirando hacia abajo en la piscina, es un espejismo nítido de un campo de trigo abierto bajo un cielo claro y azul. Es la imagen del nivel 10, representa la salvación. Pero claro, ver la salida no es cruzarla. La documentación afirma de manera muy cruda que la extracción exige que el viajero salte literalmente de cabeza al pozo de lava hirviendo. Lo cual supone someter a la mente a un desafío titánico. Saltando a la roca fundida, los sujetos reportan un lapso temporal de agonía extrema. Sienten físicamente cómo su cuerpo entero comienza a calcinarse, un dolor absoluto que dura solo un instante, un segundo, antes de que el entorno cambie de forma repentina. A ver, paremos un segundo y analicemos esto con espíritu crítico, porque tiene tela. Si alguien se lanza a un pozo a más de 1000 grados de temperatura, biológicamente se incinera antes siquiera de sumergirse. O sea, te quemas en el aire. ¿Cómo puede saber la base 42 que esa persona ha sobrevivido? ¿Cómo saben que el viajero reaparece sano y salvo en el nivel 93 o, según los datos más extraños, dentro de un archivo informático corrupto llamado null.txt? Perfectamente podrían estar simplemente documentando suicidios en masa. Es una objeción totalmente válida y la más lógica, pero la certeza de los operativos de EMEG no se basa en actos de fe a ciegas, sino en telemetría y testimonios cruzados reales. Los sensores inorgánicos que han lanzado atados a cables al interior de esas piscinas no registran destrucción térmica, sino un salto cuántico, una anomalía de teletransporte instantáneo. Ah, vale. Además, hay expedientes médicos de supervivientes que han sido encontrados en el nivel 93, a salvo del entorno del volcán, pero sufriendo de traumas neurológicos agudos y quemaduras fantasma. Sus cerebros registraron el proceso completo de ser quemados vivos, el dolor agónico, aunque sus cuerpos se materializaron físicamente intactos al otro lado. Entiendo, claro. El trauma de quemarse vivo queda grabado a fuego, nunca mejor dicho, en el sistema nervioso, aunque el cuerpo se regenere al otro lado del portal. Eso explica por qué muchos, al verse frente al pozo de lava burbujeante, sintiendo el calor extremo en la cara, son incapaces de dar el salto. El instinto humano de conservación dicta dar media vuelta, alejarte del calor abrasador, ignorar el volcán, caminar en línea recta por el bosque frío y oscuro y buscar sencillamente los límites del mapa para salir a pie, caminando normal. Y esa decisión, que es aparentemente racional y humana, activa la anomalía fundamental que da nombre a toda esta exploración. Porque la ruptura no solo afecta al terreno no euclidiano, sino al tejido mismo de la realidad. Si conectamos esto con el panorama general, debemos entender que en el nivel 42 el tiempo ya ha dejado de ser lineal. Esa es otra locura. Sí, cualquier dispositivo para medir el tiempo que lleves contigo, ya sea un reloj de agujas clásico de muñeca o uno digital súper avanzado, cesa su funcionamiento por completo. Las manecillas no se mueven. El flujo temporal está paralizado a nivel físico y el espacio reacciona de forma aún más agresiva ante los intentos de escape periférico. Exacto.
Porque cuando alguien camina a la distancia suficiente alejándose del centro geográfico del volcán y choca físicamente contra los límites invisibles del nivel allá en la lejanía, se desencadena el evento Horizon. De manera instantánea, sin luces destellantes de colores ni portales de ciencia ficción visibles, el individuo es teletransportado de vuelta al punto exacto donde comenzó su caminata. Sin más. El desplazamiento espacial forzado es desorientador, desde luego. Te rompe los esquemas, pero las implicaciones neuropsicológicas del evento Horizon son profundamente destructivas a largo plazo. Los registros de observación médica indican que tras experimentar esta teletransportación, los sujetos entran en un estado de irracionalidad aguda y persistente. El cuadro clínico se asemeja muchísimo al de una intoxicación etílica profunda. Como si estuvieran borrachos, vamos. Sí, los afectados pierden cualquier tipo de barrera inhibitoria, balbucean incoherencias y expresan sus emociones más viscerales de forma descontrolada, riendo o llorando a gritos. Y los documentos detallan algo aún más perturbador, si cabe, sobre este estado alterado de conciencia. Aparentemente, la percepción sensorial de estas personas cambia radicalmente, afirmando que ahora en ese estado pueden ver la realidad como verdaderamente es. Sin embargo, esta iluminación mística viene con un coste visual terrorífico. Cualquier compañero o miembro del grupo de investigación que estuviera físicamente al lado del afectado a 1 metro de distancia, desaparece de su vista inmediata. Como si se borraran de la realidad cercana. Exacto. El sujeto afectado solo es capaz de percibirlos a gran distancia, como figuras borrosas caminando en la lejanía, allá en el horizonte. Y esto desencadena un ciclo obsesivo y súper trágico. La persona afectada comienza a perseguir compulsivamente a esas figuras distantes a través del oscuro bosque. Corren, tropezando, tratando de alcanzar a sus aliados, gritándoles, pero en el momento en que creen acortar la distancia, las figuras se desvanecen nuevamente y reaparecen mucho más lejos. Es una persecución ilusoria que mantiene al individuo en un estado de pánico y agotamiento constante durante horas. Y bueno, termina invariablemente con el colapso físico total por fatiga extrema en medio del bosque. Esta descripción clínica, tan detallada y dura, nos obliga a plantear una de las cuestiones más profundas de los documentos. Todo este deterioro cognitivo y estas alucinaciones visuales persecutorias son simplemente la consecuencia médica de respirar una mezcla tóxica de gases volcánicos y cenizas durante tanto tiempo. ¿O hay un mecanismo mucho más oscuro en juego aquí? Es posible que los límites espaciales del nivel, al romperse la geometría, estén forzando al cerebro humano a procesar una capa corrupta de la realidad. Una arquitectura imposible que nuestra física y nuestra neurología simplemente no están equipadas para soportar y decodificar sin romperse en el proceso. Pues esa es precisamente la teoría principal que manejan los autores de las notas originales de MEG. La hipótesis sostiene que el borde exterior del nivel 42, esa barrera invisible que te teletransporta de vuelta al viajero, no actúa como el muro de una prisión para mantenerte dentro, sino como un escudo de contención. ¿Para aislar el nivel? Exacto. Aísla el centro del nivel de un entorno infinitamente más hostil que está fuera. Hay informes de operativos que, al forzar la vista hacia ese perímetro límite en el horizonte, han vislumbrado indicios de una corrupción absoluta del espacio. Sombras irreconocibles, fracturas y movimientos de figuras imposibles operando en una zona de colapso físico total. El nombre Horizon deriva de esa frontera insondable. El nivel, por extraño que parezca, te quiebra la mente con el único propósito de evitar que camines hacia algo que va más allá de la comprensión existencial. Entonces, saber qué significa todo esto a gran escala para quienes estudian estos lugares. Cuando juntamos todas las piezas analizadas hoy, el nivel 42 queda muy lejos de ser un simple bosque tenebroso con un volcán peligroso en medio. Es una máquina trituradora perfectamente diseñada donde la vida biológica normal carece de sentido evolutivo y las reglas físicas actúan de manera predatoria. Los árboles usan la lluvia corrosiva y posiblemente radiactiva como savia vital para su blindaje. El oxígeno ambiental actúa como un explosivo esperando una triste chispa lumínica. El clima desafía toda la termodinámica. Y el mero intento de caminar hasta el horizonte descompone los engranajes de tu mente, dejándote atrapado en un bucle persiguiendo espejismos inalcanzables hasta que mueres de cansancio.
Es un ecosistema que prospera mediante paradojas letales y hostilidad sistemática, no hay más. Pero antes de concluir la sesión de hoy, considero imprescindible rescatar la última reflexión que dejó escrita el compilador anónimo de estos archivos, porque en medio de un entorno dominado por ácido mortal, explosiones químicas y fracturas espaciales, este autor propone una idea sorprendente respecto a esa zona corrupta y caótica que se vislumbra más allá del evento horizonte. Sí, una perspectiva que, a mi parecer, resulta extrañamente poética dadas las circunstancias brutales del entorno en el que se redactó la nota. El autor sugiere que ese exterior incomprensible, ese horizonte donde la realidad parece descomponerse en una geometría que provoca la locura inmediata del cerebro humano, podría no ser el vacío de la destrucción final. Plantea una hipótesis que invierte todo el paradigma de la supervivencia en los backrooms. Y si ese perímetro corrupto e inabarcable para el entendimiento humano no es simplemente el final absoluto del mapa o un abismo sin fondo, existe la inquietante posibilidad de que esa amalgama de locura y físicas rotas que aguarda más allá del horizonte sea de hecho la única e indiscutible puerta que conduce de regreso a nuestra realidad, de vuelta a casa. Es un concepto que sinceramente deja a uno helado frente a la decisión que habría que tomar. Si uno se encontrara allí, rodeado de árboles inmortales forjados en ácido, congelándose en el suelo mientras el cielo hierve sobre su cabeza, y frente a la promesa de un dolor inimaginable saltando a la lava, o por otro lado la desintegración mental pura persiguiendo sombras en el bosque, quizás la salida real implica aceptar que la realidad tal y como la recordamos solo se alcanza atravesando aquello que la mente clasifica como locura pura. Nos quedamos contemplando esa figura borrosa y estática en el horizonte infinito. Ha sido una inmersión súper intensa desgranar los misterios del nivel 42, y confío en que nuestra audiencia nos acompañe en la próxima inmersión en los registros.